Buenos días, chicos. Soy la profesora Consuelo Guerrero de la materia Ética Profesional de la carrera Contaduría Pública de la UNEFA del Núcleo Miranda en la sede de Los Teques. Hemos concluido ya el primer corte y hoy iniciamos el segundo corte con el tema de ética profesional del hombre contemporáneo, explicando en este tema lo que es la importancia de la ética como factor indispensable en su correcto desenvolvimiento como profesionales en contaduría pública. Como todas las profesiones, es necesario conocer la ética de la profesión, el código de ética, así como revisar cada día lo que es la moral y los valores en los que estamos fundamentados como seres humanos y como profesionales. Estaremos estudiando lo que es la filosofía, qué ramas trata la filosofía, lo que es la ética, la moral y los valores. Veremos allí además lo que es la definición de ética, las categorías ético-filosóficas y el deber y el derecho ético. Para poder entrar en el tema de la ética y comprender con mayor precisión su significado, es necesario que tengamos claro lo que es la filosofía y sus propósitos. La filosofía la palabra viene del griego antiguo amor a la sabiduría, que es derivado de philon, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría, que luego traducido al latín es filosofía. Se define la filosofía como una disciplina con una serie de pensamientos y conocimientos trascendentales, es decir, importantes, relevantes, sustanciales, que estudia la esencia, la causa inicial y el resultado final de las cosas en un sentido amplio. La filosofía intenta responder varias preguntas básicas, como son la ontología y la metafísica. Es decir, trata la parte de la existencia y del ser. Luego trata también lo que es la epistemología y la noxiología, que trata del conocimiento de las cosas. La lógica, que trata la verdad. La estética, que trata de la belleza. La axiología, el valor. Luego tenemos allí lo que es la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. Y por último, y no menos importante, pero la dejé de último porque es el tema que nos interesa más profundamente, que es la ética, que trata lo que es la parte de la moral, de los valores y del comportamiento o el estudio de la conducta humana. Y esta será la parte de la filosofía que estaremos profundizando durante este semestre. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es decir, es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Estudia lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Es importante distinguir entre los términos ética, moral y valores, que muchas veces tienden a verse como sinónimos. La ética es la disciplina académica que estudia la moral. La ética no crea problemas morales, sino que reflexiona sobre estos problemas. Mientras que la moral es la ciencia que tiene que ver con las costumbres y pretende responder a la pregunta sobre lo que debemos hacer. En otras palabras, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o para juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Estamos observando que en la moral va directamente relacionada con ver las costumbres y las normas puestas en práctica, mientras que la ética estudia estos comportamientos. Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar la justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y la equidad.
Generalmente los valores se adquieren en el hogar, en nuestro entorno familiar, sin dejar de lado que está íntimamente relacionado también con nuestro entorno social, escolar y aún con los medios de comunicación. Quiero aclarar también que el término moral es el opuesto a inmoral. O sea, lo inmoral es lo que está en contra de la moral y lo amoral es sin moral, el que no tiene moral. Entonces quiero que queden esos términos también claros allí, que inmoral y amoral también tienden a verse como sinónimos, pero son diferentes. Esta lámina se las coloqué para que puedan ver en una tabla, observar la diferencia entre lo que es la ética y la moral. Las categorías o niveles de la ética son muchos. Sin embargo, vamos a estar viendo aquí los 12 que he considerado de mayor importancia. Tenemos la ética espúrea. Este tipo de ética es basada en el pensamiento del filósofo Espuro, quien dijo que todo lo que producía placer era bueno, mientras que consideraba que todo lo que producía dolor era malo. Que era un poco más hacia sí mismo. Lo que a mí me produce placer, lo que a mí me produce dolor, sin pensar lo que le pueda producir dolor o placer a la otra persona. Luego tenemos la ética estoica. Establece que el ser humano debe vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por tal motivo es necesario que los seres humanos se conviertan en seres virtuosos y fuertes para poder responder a estas leyes de la naturaleza. Luego tenemos la ética normativa. Este tipo de ética se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían pensar, que es bueno o que es malo de acuerdo a los valores morales ya establecidos. Este tipo de ética estudia lo que debería ser o hacerse y lo que no es y no debería hacerse. Por ello es necesario establecer los estándares morales que servirán para regular la conducta del ser humano. Tiene que ver un poco más con los valores también. La metaética. Este tipo de ética se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de valores, es decir, todo lo relacionado con los principios éticos. Luego tenemos la ética religiosa. Este tipo de ética es la que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue sus propias normas éticas específicas y muchas veces unas pueden ser contrarias a las otras. Luego tenemos la ética aplicada. Este tipo de ética hace referencia a su aplicación en el diario vivir. En cada campo de actividad en que nos desenvolvemos, los diferentes roles que en un momento dado podemos estar ejerciendo, tienen sus propios códigos de ética. Quizás tengo un código de ética en mi área laboral, pero otra en mi área religiosa y otra en mi área familiar. ¿Ok? Pero no pueden ser contrarias porque los seres humanos no estamos divididos. O somos de una forma o somos de otra, pero que cada uno tiene su propio código y nosotros tenemos el código de comportamiento o de conducta dependiendo de la actividad que estemos ejerciendo en un momento dado. Luego viene la ética empírica, que es la ética que se va creando en la vida, es decir, se genera a partir de las experiencias y de la observación directa, o sea, del diario vivir. Allí es la ética empírica. Luego tenemos la ética cívica. La ética cívica es aquella que se encarga de que el ser humano se comporte de manera correcta dentro de la sociedad, ya que de ello va a depender el buen funcionamiento de la sociedad. Dependiendo de mi conducta, de mi comportamiento, es como se va a ver el funcionamiento de toda una comunidad. Luego tenemos la ética profesional. La ética profesional es aquella que se encarga de estudiar la conducta y los valores en la vida profesional de los seres humanos. Esta es la ética que vamos a estar profundizando nosotros en este semestre. La ética profesional se divide en varios tipos, ya que cada profesión tiene su propio código de ética. Sin embargo, en algunos casos son muy similares unas con otras. Y por supuesto existen la ética médica, la ética docente, la ética jurídica y muchas otras, dependiendo de los diferentes tipos de profesiones en las cuales se
se fundamente o los códigos para los diferentes tipos de profesiones. Luego tenemos la ética militar. La ética militar se basa en la obediencia y en el seguimiento de los valores morales. Por consiguiente, se dice que un militar tiene ética cuando obedece a sus superiores. Luego tenemos la ética utilitarista. Su lógica establece que es bueno aquello que beneficia a la mayor parte de la población. Es decir, lo bueno y lo malo va a depender de lo útil que sea para toda la humanidad o para una comunidad específica, una sociedad en la que nos estemos desenvolviendo. Y abarca mucho a la parte comunitaria, vamos a decir así, porque se busca siempre el beneficio para la mayor parte de la población. Los deberes y los derechos dentro de la ética. Los deberes y los derechos se refiere a que las personas deben conocer sus derechos y sus obligaciones bajo la normativa vigente en el país, en la sociedad, en la comunidad. Son reglas que proponen determinados comportamientos y, por supuesto, bloquean otros comportamientos que se consideran incorrectos y que no son adecuados o deseados en una comunidad o en una sociedad. La aplicación de la ley depende en gran manera de esa conciencia que se pueda tener del bien común. El reconocimiento de derechos y de obligaciones ayuda a resolver muchísimos problemas y previene lo que son pleitos, discusiones, peleas, problemas en muchos de los casos. Y de esta manera el nuevo estilo de vida social se consolida gradualmente porque esto nos va a ayudar a lo que es la justicia y la equidad dentro de una sociedad. Es importante, chicos, que profundicen en este tema, que recuerden que parte de sus estudios deben ser independientes. Hay muchísimo material en internet muy bueno, muchísimas páginas en las que ustedes pueden complementar este tema. Les invito a que no se queden solamente con esto, sino que continúen adelante con sus investigaciones.